Bienvenidos a Madres Pioneras, mi nombre es Jenny Lee Silva y he creado este espacio con la intención de que podamos juntas como mujeres, como madres, tener un área donde podamos aprender todo lo que tiene que ver con la edificación de nuestros hogares, de nuestros hijos, de nuestro matrimonio y de nosotros mismos. En el día de hoy yo quiero hablar contigo una de las preguntas más frecuentes que recibo de forma constante por medio de mensajería de texto o por medio de Facebook, de las redes sociales, y es cómo podemos hablarle a nuestros hijos sobre esa palabra que a veces nos intimida y es la palabra sexo. ¿Cómo podemos hablar de sexo con nuestros hijos? En este momento lo primero que quiero que sepas es que esto es una conversación que debe ser hecha libre de vergüenza, libre de pena, porque eso es algo no solo natural, sino que fue algo creado por Dios. Dios fue aquel que creó el sexo con una intención maravillosa y una intención hermosa que es hacernos uno, con un diseño perfecto para podernos multiplicar. Pero lastimosamente el sexo ha sido deformado, deteriorado, los medios de comunicación nos han transmitido cosas equivocadas del sexo y los diferentes parámetros que nosotros tenemos de libertad han hecho del sexo un acto de libertinaje que ha tratado de sacar el sexo del diseño original que Dios tiene. Así que lo primero que debemos hacer al momento de hablar a nuestros hijos de sexo es saber que nosotros mismos hemos entendido este concepto, que no es una palabra tabú para nosotros, que no es una palabra que nos carga, que no es una palabra que está llena de vergüenza. Lo primero que debemos hacer es pedirle a Dios dirección y sabiduría para que sea redimida esta palabra primeramente en nuestras vidas. Lo segundo que debes entender es que debe ser destruido el mito de que es la conversación del sexo una sola vez. Conversar y hablar del sexo va a ser algo que probablemente desde la edad de los 7 años de tu hijo o de tu hija vas a estar teniendo una conversación continua que va a ir escalando en niveles de profundidad y conocimiento hasta que probablemente el niño esté bien entendido o la niña esté bien entendida sobre las cosas que le estás hablando. Yo recuerdo que la primera vez que le hablé a mi hija de sexo, ella tenía 7 años de edad y el concepto de sexo que ella tenía o de lo que en ese momento ella estuvo en la capacidad de comprender fue básicamente, ok, es mami y papi o un hombre y una mujer juntos establecen lo que es una relación sexual y ambos están desnudos. Hasta ahí llegaba ella. Y recuerdo que después me hacía esta pregunta: mami, no entiendo cómo la gente en la televisión se besan y no quedan embarazados. Y es porque en el mundo de ella, para ella, el beso ya era un nivel de intimidad, de cercanía, que le hacía sentir que ya eso para ella en su mundo, en su concepto, eso para ella era tener sexo. Y fue poco a poco la información que le fuimos dando sobre lo que significaba la relación del acto sexual mismo, evolucionando, creciendo en información poco a poco. Así que si tu niño, por ejemplo, te empieza a hacer la pregunta del sexo y tiene quizás 7, 8 años, probablemente no necesite toda una amalgama de información extensa, probablemente cosas esenciales como número 1, ¿qué te tienes que asegurar de acuerdo de la palabra a entrenarle? 1, el sexo fue creado por Dios. Número 2, el sexo es algo que se hace dentro de los parámetros llamado matrimonio, dentro de una relación de pacto, porque el sexo más que un acto emocional, instintivo, cual animalitos que nos tratan de explicar, está basado en una relación de pacto, es decir, que nuestro nivel de compromiso debe ser más allá de nuestro nivel de conexión. Cuando tú le empiezas a explicar eso poco a poco a tu hijo, él tiene que, o él o ella, tienen que entender que no es que tenemos sexo porque sentimos atracción por el sexo opuesto o porque sentimos atracción por esta chica o por este chico, que no se trata de atracción o de emoción, que se trata de compromiso. Entonces eso es algo muy importante que debemos ir plasmando. Por eso te digo, esto no es una conversación de una vez, esto es una conversación que va a estar todo el tiempo en el proceso en que ellos están desarrollando. Todo el tiempo vas a darte cuenta que estás en un constante proceso de entrenamiento con respecto a ese tópico, pero te toca a ti entender eso, que los pilares sobre los cuales tienes que estar fundamentada la conversación es número 1, que es algo que se hace, primero fue creado por Dios, es algo que se hace bajo pacto
¿Qué significa que es bajo pacto? Que es bajo el pacto del matrimonio, que hay que estar casados. ¿Por qué hay que estar casados? Porque no es un acto que se base en emocionalismo, sex appeal o atractivo. Es algo que se hace basado en compromiso. Forma parte de una demostración de compromiso y de entrega. Lo tercero que hay que enseñarle a nuestros hijos con respecto al sexo es que hay que hablarles sobre una palabra clave, y la palabra es pureza. No se trata de virginidad, o no se trata de no hacer aquello o esto porque es pecado. Se trata de que nosotros somos personas que nos queremos guardar y que somos personas que atesoramos la pureza. La diferencia entre hablar del sexo bajo una perspectiva de esto es pecado, la perspectiva de guárdate por la virginidad, es que la pureza te da sentido de valor a ti como persona. Cuando tú entrenas a tu hija o cuando tú entrenas a tu hijo a que estén guardándose en pureza, primero estás ayudándole a fortalecer su relación con Dios, pero segundo estás ayudándole a entender el valor que como persona ellos tienen, el valor que tiene para ellos la relación con Dios. Por lo tanto, el acto de guardarse en pureza es una forma de preservar la relación, pero también es una forma de preservar el valor que como individuos, como persona, nosotros nos estamos dando. Cuando ellos empiezan a crecer, vas a darte cuenta que la conversación va a ir en incremento, como te venía diciendo al principio. Es decir, que si tu hijo está o tu hija está a partir de los 5 años, ese es un excelente tiempo para que tú hables con ella sobre aquellas cosas toques que son permitidos y qué toques no son permitidos. Es decir, tienes que hablarlo. Mira, está bien si alguien de pronto te saluda y te da la mano. Ese toque está permitido. O que alguien te dé y te salude así en la espalda. Ese toque está permitido. Pero si alguien trata de tocar tus partes íntimas o si alguien trata de darte una nalgada, tú dices esos toques no están permitidos. A la edad de los 5 años ellos no van a tener un concepto adecuado sobre lo que es sexo. Sexo es como que muy adelantado en el tiempo, pero sí pueden saber con claridad, oh no me toques aquí, o este toque sí está normal, y enseñarles a que ellos puedan verbalizar si en algún momento ellos sienten que alguien tocó inapropiadamente, que siempre puedan ver en ustedes una forma de comunicar con claridad. Lo otro también, que entre la edad de los 5 a los 7 años está la curiosidad por conocer su cuerpo, así que eso es algo que desde esa edad se empieza a hablar con naturalidad. ¿Para qué sirve cada parte del cuerpo? Porque Dios creó esa parte del cuerpo. Hay un caudal de materiales. Si tú, por ejemplo, estás en Estados Unidos, pues el currículum que yo usé era americano. A mí me gusta mucho una empresa o una editorial que se llama Génesis 1 a 1. Y Génesis 1 a 1 tiene todo un compendio de libros de ciencia y también tiene un compendio de libros de biología. Y me gusta mucho la forma en la que ellos me ayudaban a irle explicando, porque vas haciendo un estudio profundo de para qué sirve cada parte del cuerpo, cuál es la función de cada parte del cuerpo, y por supuesto vas a tener que tocar el tema del órgano reproductivo, tanto de la mujer como del hombre. En el principio solo enfócate en el órgano reproductivo sea tu niño o sea de tu niña, para que aprenda a conocerse mejor. Y luego asegúrate de que entre los 5 y los 7 años ellos estén claros de qué toques son apropiados, qué toques no son apropiados, qué área del cuerpo está bien que sea tocada y qué área del cuerpo no puede ser tocada bajo ninguna circunstancia. Cuando tu niño llega ya a los 7 años, esa fue la edad a partir de la cual yo empecé a tocar ese tema con mi hija, y mi esposo y yo empezábamos a hablar de esto. Primero el tema lo toqué yo, porque como ella era niña, podía yo tocar este tema con mayor libertad, pero llegó un momento donde papá tuvo que entrar a la escena y hablar sobre cómo funciona la mentalidad del niño cuando está en una edad de la adolescencia. Cuando empezamos a tocar temas como noviazgo, era importante que papá diera su perspectiva. Entonces esto es muy, muy importante, que ella a partir de los 7 años empezó a entender esto del sexo con mayor profundidad. Y hicimos lo que te mencioné antes. Primero hablábamos sobre que el sexo era algo bueno, nunca creamos un tabú con respecto a esto. Segundo, hablamos de que el sexo fue algo creado por Dios para hacerse bajo una relación de ¿qué? Una relación de pacto. Hablamos de que el sexo no era una base emocional, sino que era una base estaba basado en el compromiso. Hablamos de que no se trataba de cuidar la virginidad o de no pecar, se trataba de su propio valor y de guardarse en pureza y proteger la relación con Dios. Hablamos de toques que estaban permitidos o no estaban permitidos hacer, y luego hablamos sobre lo que significaban las relaciones interpersonales, todo lo que significaba cuando en el momento de tener novios, cómo cuidar eso. Y a partir de ahí, para que tú veas las mayores preguntas que nuestra hija tenía
aprendido desde que ella empezó a ser pre-teenager era cómo comportarse cuando tuviera un novio, qué se debía hacer, era más en el marco de la relación, con cuando le tocase tener una relación con una pareja. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho y que lo voy a compartir contigo, que se lo escuché a el pastor en la iglesia donde asisto, y él hablaba sobre lo que significaba la pasión, que por supuesto el sexo tiene algo que es que nos enamoramos y sentimos pasión, y él hablaba que la pasión era como un fuego. Imagínate que un fuego esté colocado dentro de una chimenea. ¿Qué produce ese fuego? Produce calor, produce un buen ambiente para la casa, produce un sentido de protección, nos sentimos abrigaditos por el calor. Pero imagínate ese mismo fuego fuera del contexto de lo que es esa chimenea y colocamos ese fuego ahora en el medio de la sala. ¿Qué produciría? Lo siguiente que va a decir tu hijo es: va a quemar todo. Eso representa el matrimonio. El matrimonio representa como ese lugar seguro donde nosotros podemos desbordar nuestra pasión, donde nosotros podemos amarnos, donde podemos estar el uno para con el otro. Pero cuando ese amor, sacamos el sexo fuera del contexto del matrimonio y lo colocamos aislado, es como colocar el fuego en medio de una casa que puede devastar el hogar, incluso antes de que el hogar pudiese estar creado. Bueno, yo espero que esto pueda haberte ayudado. Dale a la campanita si te sirvió este material para que puedas suscribirte a los materiales subsiguientes. Comparte esto con otras personas, otras mamás que quizás tú crees que estén en esta disyuntiva de cómo hablar este tema tan delicado pero tan hermoso con nuestros hijos, y tenemos esta oportunidad maravillosa de crecer. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.